Hola. ¿Cómo estás, Evelyn? Evelyn, ¿puedes poner tu apellido también, por favor, para que la profesora además identifique tu nombre y tu apellido, por favor? Eduardo, lo mismo, por favor, con apellidos. ¿Quién falta? Nadie. No, no sé. Bueno, mientras se suman los demás, saludarlos y saludarlas a todos. Bienvenidos a la clase sincrónica del módulo 2. Antes que todo, quería felicitarlos por el fiel cumplimiento que han realizado de las actividades, tanto del módulo 1 como del módulo 2. También a quienes han participado del foro esta semana del módulo de institucionalidad cultural. Se han tomado el tiempo y eso se ha notado, así que estamos muy contentos con su participación. Agradecerles por ese compromiso sobre todo. Y presentarles, por supuesto, a la profesora Bárbara Negrón, quien es la académica en este momento quien les va a dictar el curso de institucionalidad cultural. Ella es la directora del Observatorio de Políticas Culturales y además es oriunda de nuestra región acá de los lagos. Así que bienvenida, Bárbara, te dejo con los muchachos y muchachas para que te presentes y conversen un ratito. Mientras yo voy dando el ingreso a los demás. Muchas gracias, Diego. Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, Bueno, yo estoy escucha muy, bien. muy contenta de estar con ustedes en esta primera versión del diplomado. He visto sus nombres, sus experiencias. Me encanta este diplomado porque es tremendamente diverso en el territorio, en los lugares de origen de las personas, sobre todo la experiencia, y eso se nota mucho en los trabajos y en la participación en clases, se nota mucho esa visión, que para mí ha resultado tremendamente significativa en términos de conocer otros enfoques que generalmente no vemos en las políticas públicas. Bueno, ustedes se han interiorizado a través de la materia en las temáticas que vamos a pasar en este curso, que básicamente son la legislación cultural, la institucionalidad cultural, y todo ello es nuestro marco de acción. Por eso es importante. Generalmente cuando uno ve el nombre institucionalidad cultural y legislación o políticas culturales, dice qué cosa más latera, o sea, son normas, son leyes, no, yo sé que no es un nombre muy atractivo, pero a mi parecer es una materia tremendamente importante porque es el marco que rige la acción de todos ustedes, de todos nosotros, los artistas, los gestores, los trabajadores de la cultura en general. Querámoslo o no y desconozcámosla o no. O sea, si no conocemos el marco cultural, es posible que actuemos de todas formas, pero el conocimiento del sector, creo yo, es una de las herramientas más importantes para el buen desarrollo de las políticas culturales y el buen desarrollo del trabajo en general. A mi modo de ver, el conocimiento del sector es el instrumento mayor, es el instrumento que nos permite actuar. Bueno, desde esa premisa, entonces, ustedes conocen el marco a grandes rasgos que nos rige, ¿cierto? Y lo que quiero que hagamos hoy día, y les voy a pedir como procedimiento lo siguiente, porque igual hay harta materia que quiero que pasemos y quiero que todos ustedes intervengan. Entonces, como ya ustedes con Fabián, el primer profesor, se conocieron, al menos se pudieron presentar, yo les voy a pedir que esta vez, cuando quieran hablar, cuando quieran intervenir, aprovechan a presentarse. Así nos evitamos la primera ronda y podemos empezar a pasar materia al tiro. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy día
es que sobre la materia que pasamos, sobre la materia que ustedes ya leyeron, coloquemos una matriz analítica, que yo le llamo, que es un pequeño molde, digamos, que podamos aplicar sobre esta materia. También sirve para aplicarla sobre los conocimientos que ustedes ya tienen y logremos analizar una situación. Son como claves para analizar una realidad. Y esta realidad va a ser, o la pregunta va a ser, ¿cuál es el tipo de desarrollo cultural que nosotros tenemos? ¿Qué tipo de modelo de desarrollo cultural hay en Chile? Esa va a ser la pregunta. Y con eso vamos a tratar de unir toda la materia que ustedes ya vieron. Legislación, organismos, todo lo que el Estado chileno se ha dado para funcionar en cultura tiene una razón de ser. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. ¿Ok? Antes de comenzar, sí, quiero preguntarles si hay alguna duda específica con la materia que quizás sea bueno plantear en clase. ¿Alguna duda? Ustedes me dicen, si no, para comenzar. ¿Estamos ok? Estamos ok. ¿Aló? Yo, Dígame, ¿quién dijo yo? Jacqueline, no Jacqueline. entendí nada de la materia, le digo enseguida. Ya, ya. O Pero sea, sí, con la ayuda pude contestar las preguntas, pero en realidad para mí fue muy enredado este módulo. Era perfecto. porque no estoy en contacto directo con todo eso. Claro, claro. Claro, Entonces, porque yo veo la cultura de, no la parte, ¿cuánto se llama? Política, nada de eso. Entonces para mí fue complicado. En realidad fue complicado el módulo. Yo lo leí las materias que habían, con las respuestas, sobre todo de la primera pregunta, la primer tema fue horrible, porque no entendí, ya. pero sí pudimos desarrollarlas con mi presi, que es la Elsa, así que Ya. con ella estuvimos ahí. Perfecto, vamos a tratar de Para mí fue aclarar las complicado dudas. también. Ahora, las dudas específicas es importante ahí que ocupen el foro de consultas. Eso, No eso tanto le iba para a el preguntar. debate, sino más bien para las dudas, sobre todo las dudas que se generan por la materia, porque yo la entiendo, la materia no es una materia sencilla, ¿no? Pero lo que vamos a ver hoy día es el sentido de todo eso, porque lo ideal es que ustedes tengan ese material además para apoyar su trabajo. Por ejemplo, para cualquier gestor que trabaja con el arte, es muy importante tener conocimiento sobre el derecho a autor. Entonces, por último, cuando les toque, ahí tienen el material para interiorizarse. Pero quiero que sobre todo en esta fase les haga sentido. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer a través de este modelo de desarrollo cultural, que es esta especie de matriz que nos plantea estos dos autores, Harry Hillman y Claire McCauley, que es un modelo, una matriz analítica bastante antigua, pero que aún sirve. Entonces vamos a ver de qué se trata esto y ustedes me van a ir diciendo un poco qué es lo que no ven o no ven de nuestro modelo. ¿Bien? Entonces, cuando pasemos la lámina, después ustedes pueden hacer las preguntas. Estos autores nos plantean que los tipos de desarrollo cultural que el Estado, que los distintos países se dan para actuar en la cultura, son básicamente 4. Son grandes paradigmas, son 4. El primero de ellos se llama el modelo facilitador. Facilitador porque el Estado aquí no se plantea entregar un presupuesto para la cultura, sino que se plantea solamente
tener un mecanismo que permita hacer que los donantes, es decir, los privados, se sientan estimulados a donar sus recursos para el arte y la cultura, el patrimonio, etcétera, distinto. El ejemplo clásico es Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el Estado está bastante distante de dónde pone el presupuesto, porque no dice, yo tengo tanta plata y voy a poner el presupuesto en tal y tales proyectos, sino que dice, yo voy a simplemente facilitar un mecanismo, que en este caso es un mecanismo tributario, de estímulo tributario. Voy a decir, ya, yo voy a dejar de ganar impuestos, cuando haya donantes, quieran donar, ellos van a poder reducir esa donación, parte de esa donación de sus impuestos. Entonces, ese es el mecanismo principal. Y ahí ustedes ven al tiro que la distancia entre el Estado y lo que se financia en artes, es más fácil de hecho entender este modelo cuando uno habla de las artes específicamente, es muy grande. Solo es posible desarrollarla en sociedades económicamente potentes. Nadie puede donar lo que no tiene. Y una de sus características es que no puede regular las distorsiones del mercado. Por ejemplo, si, no sé, si hay mucha música extranjera, no tiene ninguna capacidad en esta posición el Estado de evitar que eso suceda, o poner cuotas, por ejemplo. Por supuesto que con el paso del tiempo, ya Estados Unidos no es puramente este modelo. Hoy día en Estados Unidos hay otro tipo de instituciones estatales, hay fondos concursables incluso, pero sigue siendo un país donde quien modela el tipo de desarrollo cultural es básicamente la sociedad civil y el sector privado. Además se combina con un mercado fuerte de industrias culturales como la industria del cine, la industria de la música y la industria editorial. Son otras realidades. Y aquí la pregunta, ¿ven algo de esto en nuestro país, en nuestras políticas culturales? ¿Quién dijo yo? La ley de donaciones, sí, po, con la ley de donaciones culturales. Exacto. ¿Quién dijo eso? Que no se presentó. Yo, Anaka. Oh, perdón. Solamente Sí, que soy me Anaka. cuenten el nombre y dónde trabajan. Para ir Okay. viendo desde dónde Ya. hablan también. Sí, Dale. mi nombre es Ana y estoy conectada desde Mafil, acá en la región de Los Ríos. Y soy, llegué al diplomado porque soy actualmente presidenta de la agrupación de padres y apoderados de la Orquesta Infantil de Mafil. Por eso. Ah, qué lindo, perfecto. Entonces, efectivamente, la ley de donaciones. Ahí tenemos ya una primera característica de este modelo. En la ley de donaciones, como pudieron ver en la materia, primero es uno de los primeros instrumentos que se crearon en los 90. El 90 que se crea la ley de donaciones culturales. Y lo que hace es que el donante puede rebajar el 50% de lo donado de sus impuestos. Es decir, si yo, como empresa o como persona natural, entrego a la orquesta de Mafil 10 millones de pesos, y la orquesta de Mafil tiene un certificado que le permite ser beneficiario de esa donación, yo puedo después rebajar 5 de esos millones de los impuestos que pago. Bárbara. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Rolando Carileo, Organización Mundo Libre del ANCO. Mucho gusto. Un gusto. Cuéntame.
Sí, respecto de eso mismo de las similitudes, claro, en el papel hay una similitud muy clara, muy evidente, pero luego a la hora de la realidad, eh, y, nosotros hicimos un análisis de lo que son el tema de las donaciones culturales y, y si no eres como familiar de quien dona, en estricto rigor, porcentualmente, podríamos decir prácticamente que no funcionan las donaciones culturales porque no hay una cultura de la donación en la sociedad chilena, no así en Estados Unidos, que hay una cultura respecto de eso de la donación. Solo eso quería complementar porque nosotros de hecho postulamos un proyecto, lo tuvimos y súper bien y la experiencia fue muy eh, en primera persona porque era con una empresa de capitales coreanos, teníamos el respaldo y los coreanos decidieron irse del país, dejaron gerencia chilena y cuando se fueron, los gerentes chilenos desconocieron el convenio y no les importó y se acabó, y no hubo, y de hecho quedó el proyecto ahí votado y ahora de hecho constantemente nos mandan mail que tenemos que cerrar el proyecto aunque no hayamos recibido donación, entonces es como eso, es como triste que exista pero que en verdad no funciona para el común de las personas. Eso. Señorita Bárbara, por acá Carlos Coronado, Carlos, cuénteme, ¿de dónde me habla? de Panguipulli, la ciudad de las rosas, una ciudad muy linda por acá. Claro, la ley Valdés, ¿no es cierto?, en honor al senador Valdés de aquella época, fue bastante motivadora en su tiempo. Sí, a nosotros nos entusiasmó bastante y postulamos, por ejemplo, acá yo tuve el honor de trabajar en Panguipulli para un poco crear la Orquesta Sinfónica de Panguipulli. Y con una asociatividad con los amigos de Panguipulli, que son empresarios, que están en distintos lugares del país, y que tienen sus casas de veraneo acá en Panguipulli. Y el primer trabajo que empezamos a hacer fue buscar personas o empresas que nos pudieran apoyar con esta idea de la Ley Valdés. Y le cuento que fue complejísimo, o sea, casi imposible. ¿Por qué? Porque los empresarios son reticentes o desconocen un poco la forma de cómo se hace el descuento. Total que es un lío. Entonces había que ir especialmente con una persona que tenga capacidades instaladas en contabilidad. Entonces, como alguien dijo por ahí, sí, es verdad, hay que tener como esa confianza con algunos empresarios para poder llegar y contarle tu proyecto. Entonces, la ley Valdés existe, pero tiene muchas trabas, no es muy asequible. Y bueno, y dentro de, digamos, viendo el tema del ejemplo de Estados Unidos, igual en Panguipulli, por ejemplo, para organizar esta orquesta, tuvimos que apoyarnos en los amigos de Panguipulli, creamos una unión de empresarios y ellos a través de las patentes que llegan a la municipalidad nos entregaban un porcentaje para financiar los profesores y todo lo que conlleva el proyecto en sí de la Orquesta Sinfónica. Eso, muchas gracias. Gracias. Eso es un muy buen contexto de la Ley de Donaciones Culturales. Yo le puedo contar ahora, sí, ¿Puedo Eugenia. hablar? Hola, soy de la UNIAD. Claro, de Mira, la UNIAD. con respecto a lo que tú decías de Estados Unidos, yo tengo una hija que terminó recién en una universidad ya, en Idaho, ya, que es la capital es Utah, y ella estaba en un coro de 150 personas. Como dices tú, es otro campo, son otras las donaciones, y claro, todo lo que es privado, o sea, te aportan mucho, porque ellos, imagínate, les aportaron para hacer un tour por todo Canadá, por 10 ciudades, y todo pagado, o sea, es otro mundo, es otra técnica, pero son experiencias maravillosas que acá es muy difícil que se llegue a dar. Pero o sea, eso te quería contar porque en realidad lo que se ve allá es muy distinto a lo que se ve acá en Chile. Pero Exacto. sí, Exacto. muy bien. Efectivamente, ¿qué les puedo contar en términos genéricos de la Ley de Donaciones Culturales? Porque ustedes han
caracterizado muy bien qué pasa en términos concretos. ¿Qué es lo que nos muestra la evidencia? Que en general la ley de donaciones culturales en Chile tiene determinado grupo de donantes. O sea, las empresas que donan no han crecido mucho en el tiempo. Es decir, las que donan siguen donando y a veces aumentan los montos donados, pero tiende a haber concentración territorial, es decir, en la metropolitana, porque generalmente la decisión sobre los recursos está en la metropolitana. Segundo, tiende a favorecer ciertas disciplinas y otras no. Para el cine no sirve, ha demostrado ser absolutamente inútil para el ámbito del cine, como tampoco para ciertos ciclos. O sea, no tiende a financiar creación, sino más bien los momentos donde ya se exhibe. Eso es la ley de donaciones culturales. Tiene que ver también con esto que decíamos, es más posible en sociedades desarrolladas y en el caso de Estados Unidos obedece a una tradición filantrópica que en Chile no existe. No es una herramienta inútil, solo que ha demostrado ser útil para ciertas cosas, no para Me otras. gustaría, perdón, buenas tardes, mi nombre es Víctor Gatica desde Futrono. Me gustaría saber su opinión de por qué en realidad no funciona la ley para todo. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué en relación a lo que nosotros practicamos o hemos ejecutado en algunos hechos postulando a ella, tenemos nuestra opinión, pero son ustedes los profesores, los que tienen una opinión en algún lugar de importancia, los que van a generar los cambios? Entonces, también me gustaría saber su opinión al respecto de la situación de la ley Valdés, porque en realidad está pintada como una figura salvadora, la presentaron, le pusieron nombre, un montón de cosas, se habló de que iba a cambiar la cultura en Chile, pero finalmente hoy día es una herramienta para que grandes empresarios, al igual que con otras fundaciones, rebajen sus intereses, y en realidad es eso, desde mi punto de vista. Pero quizás usted tenga otro valor que agregar a esto o otra opinión que agregar a esto. A ver, yo la verdad que no tengo una opinión completamente formada respecto de la ley de donaciones culturales. Creo que esta dificultad obedece mucho al tipo de sociedad que tenemos, ¿cierto? Donde la filantropía no es una de las cosas más comunes. No hay esta cultura que sí existe en Estados Unidos, entonces no es un instrumento totalmente eficaz para nuestra realidad. Y eso tiene que ver cuando los instrumentos se aplican en realidades donde no hay un conocimiento profundo de las lógicas de esa realidad. Pero lo que me interesa más que nos detengamos en la ley de donaciones culturales es que entendamos cuál es la lógica detrás de este tipo de herramientas. ¿Por qué el Estado, y conserven esa pregunta, por qué el Estado querría renunciar a parte de sus ganancias? Porque en este caso no es que el Estado diga ya, yo anualmente voy a poner tal presupuesto, sino que el Estado dice yo voy a dejar de ganar algo, pero me pongo a mucha distancia de lo que pueda decidir. ¿Mm? Vamos a Profe, pasar, ¿sí? acá Ginette Serna de Panguipulli. Hola, Jenny. O sea, también lo mencionó Carlos por ahí, pero una de las limitantes, que es una parte importante en esto de la ley de la ley de donaciones, es que no hay contadores capacitados o que conozcan, se manejen bien en la ley, que es una parte técnica súper importante, porque si uno va donde un posible donador, hay una parte técnica que uno tal vez no maneja y que es como de más pertinencia del área de la contabilidad y todo, para poder explicarla bien y convencer también a la otra parte. Y buscando nosotros contadores que pudieran aliarse con cultura y todo lo demás, la mayoría no ha tenido como experiencia o no conocen, desconocen y no se han capacitado mayormente en este ámbito. Y ahí también flaqueamos un poquito.
Sí, yo diría que además es un procedimiento un tanto engorroso. Eso es por supuesto un desincentivo al uso de ese instrumento. Pero como todo instrumento, y por eso es importante que entiendan la lógica detrás, porque en determinados, uno no le puede pedir peras al olmo. O sea, hay instrumentos que están para ciertas cosas y no van a servir nunca para otras. Vamos a ver otros instrumentos para que vayan entendiendo cuál es esta lógica. El segundo modelo que nos plantea estos dos autores se llama patrocinador. Y aquí tenemos una cierta diferencia. Se acorta la distancia, un poquito más, no mucha, sigue habiendo mucha distancia entre la plata del Estado y la decisión sobre dónde pone esa plata. El Estado aquí fija unos montos, dice sí, yo tengo una responsabilidad en el tema cultural, pero voy a entregarle la decisión a los especialistas. No voy a tomar la decisión yo como Estado. El paradigma de este modelo es Inglaterra y los consejos de las artes, que duran hasta el día de hoy, y que fueron instalados después de las guerras mundiales. Hoy día también en Inglaterra convive un Ministerio de la Cultura con los consejos de las artes, pero sigue funcionando fuertemente en esta lógica. Por supuesto, como la decisión recae en los especialistas, la comunidad artística y especializada es la que va modelando el desarrollo de las políticas culturales, porque ellos van a decidir dónde van los recursos. Se supone, una de las características sería que se resguarda la calidad frente a la masividad, porque estamos asegurando que va a haber plata para aquello que los especialistas consideran que es más valioso o es más importante de financiar. Y el financiamiento del artista, por lo tanto, combinaría entre la subvención estatal y el éxito de taquilla. ¿Sí? ¿Qué conocen de ustedes de este modelo en nuestra realidad? Sanfic funciona un poco así y Corpartes con Santiago Amil, que es el Pero Festival de instrumentos públicos, ¿qué Público. instrumentos públicos que tenga el Estado conocen? Los fondos de cultura funcionan así. Los fondos que da el Fondart, por ejemplo, y los fondos del 6% de los fondos regionales también son sometidos a un escrutinio por gente, bueno, creo que en el caso del Fondart más especialistas que en el caso del 6% de los fondos regionales, pero funcionan, me da impresión parecido a esto. Los fondos concursables, sí. El FNR, en su principio, no. ¿Por qué no? Porque en el caso de los fondos, efectivamente acá, los fondos concursables, la decisión no la toma un funcionario, la toma un especialista. E incluso los especialistas no son nombrados por los funcionarios, los jurados, son nombrados por un órgano colegiado. Entonces, es la distancia de la distancia. Es 3 pasos para llegar a la decisión del funcionario. ¿Por qué un Estado querría alejarse de la decisión? Piensen ustedes que en cualquier otro campo, porque esto no pasa, sino en cultura, en cualquier otro campo el Estado está lejos de querer poner distancia. Las autoridades están facultadas, tienen el poder, la potestad, la facultad de decidir dónde van las platas. Un alcalde decide dónde van las platas, lo puede hacer con más o menos participación, pero tiene ese poder. Un ministro también. Voy a poner centros culturales en los lugares en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Esa es una decisión directa. No es una decisión mediada por esa distancia, no le entrega a un grupo colegiado ni a un especialista. Si alguien tiene una idea de por qué, la dice, si no, vamos
vamos pensando en esa pregunta. Perdón, ¿puede ser por mantener libre de sesgos políticos las decisiones culturales, por ejemplo? Que sean personas ligadas a la cultura las que seleccionen. Exacto, exacto. Y, Por y eso es el algo, FNR no. y es algo que no ocurre con el CNTV tampoco, porque el CNTV primero evalúan gente especialista y después hay un grupo de políticos designados, generalmente Claro. abogados de los partidos políticos, que ponen en la mesa los proyectos y dicen este sí, este no, este... Exacto. Sí. Exacto. Y eso es súper importante entenderlo. Y ahí es cuando digo, no hay que pedirle esperas al olmo, porque en el caso del FNR, quienes toman, y en el caso del CNTV, quienes toman la decisión no son especialistas, las toman autoridades políticas, personas elegidas por otros. Entiendo que en algunos casos hay, digamos, en algunas regiones, digamos, hay instancias intermedias, pero la decisión final, la lógica de ese instrumento es que es un político, una persona elegida y que va en representación de un partido o de un sector, el que toma la decisión. Ahí cambia completamente. Y muy buena lo del CNTV. Efectivamente, en el CNTV, que hay un Consejo Nacional que está elegido con un criterio binominal, ¿no? Que haya un equilibrio binominal. Por lo tanto, no es factible pedirle que lo haga con criterio. Nuestra institucionalidad cultural, si ustedes revisaron tanto las leyes como los organismos, está fuertemente basada en esta lógica, en la lógica de que el Estado tiene que poner, las autoridades tienen que poner una distancia para de alguna manera resguardar la libertad de creación. Y por eso, o sea, más bien, desde esa perspectiva, uno le otorga un valor distinto a los fondos concursables. Ya no es solamente la concursabilidad, sino que también está esta lógica. Y en la historia de los fondos concursables uno puede ver que esta lógica se ha respetado y se ha refrendado. Les recomiendo acá un estupendo documental que se llama Chile en Llamas, de Carmen Luz Parot, que es un documental en series, además muy entretenido, que toma varios casos del FONDAR, de obras que fueron financiadas por el Estado y que fueron un escándalo público. La Casa de Vidrio, que todos deben conocerla o recordarla o haber escuchado, una obra sobre Prat, unas caricaturas sobre Prat, y ahí el Estado mismo, o partes del Estado, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, criticaban la obra, o incluso embajadores o miembros de distintos poderes del Estado criticaban la obra, y el FONDAR defendía el hecho de que le había entregado la potestad a otros. No solamente por los fondos nuestro modelo está fuertemente basado en esto, sino también porque cada vez o muchas veces que ha decidido crear una institucionalidad, le ha otorgado o se ha otorgado un consejo como forma de organizarse. Consejo Monumentos Nacionales, si se acuerdan de del primer texto, que uno ve la historia de las políticas, la historia de la institucionalidad en Chile, puede ver que la mayoría de las veces cuando el Estado chileno quiso, antes de la dictadura antes y después, a principios de siglo y hoy día, cuando ha decidido o se ha visto obligado a crear una institucionalidad, ha elegido un consejo, es decir, un órgano colegiado. Es decir, un grupo de personas que tienen que ver técnicamente con la materia. ¿Por qué el Estado querría alejarse tanto o tomar tantos resguardos para que en cultura no existiese la posibilidad de la intervención política y no, por ejemplo, en educación o en salud o en obras públicas? ¿Por qué?
Yo creo que porque la cultura es transversal, tiene un poder distinto, una connotación que va más allá de un área o de un ministerio, que, que- que trasciende o que es transversal, creo yo, a todos, como decía el texto, a todos los demás. Por ahí puede. Marjorie, ¿tú de dónde me estás hablando? No solamente de dónde físicamente, sino rápidamente, Ya, ¿dónde trabajas? yo vivo en La Unión y estoy acá porque soy presidenta del Club de Cueca La Unión. Perfecto, perfecto. Ujú. Bien, entonces vamos a el otro modelo. Sin duda, como decía, nosotros nos basamos fuertemente en el patrocinador, pero pero también tenemos muchos otros modelos y vamos viendo que estamos en una especie de recorrido hacia otro lugar. El arquitecto. El modelo arquitecto parte de otra lógica distinta. Ahí el Estado dice, yo considero la cultura como todo el resto de las áreas, ¿no? Son parte de mis obligaciones como Estado, como lo son la salud, como lo son la educación, como es cualquiera de ellas. En términos institucionales, por lo tanto, actúa igual que en las otras. Tiene un Ministerio de las Culturas. Francia es el paradigma porque fue la primera nación que tuvo un Ministerio de las Culturas. Es decir, que equiparó cualquier otro ámbito a la cultura, a cualquier otro ámbito que tenía dentro de su estado, ¿no? Tiene políticas más directas, más directas. Aquí ya no hay tanta distancia, no hay necesariamente estos órganos colegiados, hay una autoridad que tiene poderes para decidir dónde pone su presupuesto. Y ejemplos de políticas más directas son, por ejemplo, la infraestructura. Yo decido hacer Casa de la Cultura en todos los lugares donde creo que sea necesario. Yo puedo también decidir políticas para regular el mercado. En el caso de Francia, hace mucho tiempo ya, ellos dijeron, bueno, el cine francés se ve afectado por la entrada del cine norteamericano, que tiene un poder económico mucho mayor, que tiene un sistema de distribución mucho mayor, una difusión mucho mayor, entonces yo voy a proteger el cine francés porque considero que es parte de mi patrimonio y voy a poner una cuota obligatoria. Ese tipo de políticas directas como son más directas, como hay una distancia menor, tienden a ser más eficaces. O sea, es más factible encontrar ahí una transformación. Podría ser, sin embargo, que la libertad del creador, por lo mismo, no estuviera tan asegurada. En el caso francés, sin embargo, hay todo un tipo de políticas de resguardo al trabajo artístico como no existen en nuestro país. Por ejemplo, es conocida la ley de paro, donde al artista escénico sobre todo se le paga durante los periodos en que no están con funciones, en base a un cálculo que se hace, etcétera, etcétera. Tiene un resguardo mayor. El modelo francés en específico es un modelo que deriva del modelo de bienestar, un tipo de política de bienestar. No se puede entender en cualquier tipo de modelo de desarrollo económico. Se entiende dentro del modelo de bienestar europeo en general, que además ahora viene en retirada. Entonces, por ejemplo, hoy día en Francia es mucho más difícil que un artista nuevo ingrese a este listado de artistas que pueden acceder a este tipo de beneficios. ¿Qué tenemos en nuestro país de este modelo? Puede ser los fondos FRIL, que a veces se destinan para construcción de
espacios culturales o se reforman desde ese punto de vista, o incluso desde el mismo fondar el Fondo de Infraestructura Cultural, puede ser. No, es que los fondos son más, los fondos mismos, por entregarle la decisión a un especialista, marcan una distancia. Acá no estamos entregando nuestro poder a nadie, estamos decidiendo. ¿Qué conocen de eso que, por ejemplo, el ministerio se pueda realizar? ¿El derecho de autor? Hay algunos fondos que son directos de inversión para la restauración de casas patrimoniales. Esos son ya decisión porque se presenta y el jurado siempre tiene que ver con figuras de los funcionarios públicos y ellos toman la decisión si se financia o no se financia. ¿Hay solo funcionarios públicos en ese fondo? Ajá. ¿Hay solo funcionarios públicos? Claro, se presenta ese fondo, no recuerdo muy bien el nombre, pero tiene que ver con bienes nacionales. Se presenta el fondo y te dan fondos para restaurar y conservar un lugar que tenga el patrimonio cultural, que pueda ser patrimonio cultural de un sector. Es una parte de la ley de donaciones culturales. ¿Puede ser el derecho de autor? No sé si me escuchan. Sí, sí te escuché, Cristina. Cristina, ¿tú desde dónde nos estás hablando? Hola, estoy hablando desde la comuna de Río Bueno. Río Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Y dónde trabajas? Desempeño mi labor artística en dos ámbitos. Pertenezco a un grupo folclórico, Padres y Apoderados del Colegio Santa Cruz, y también participo en un programa radial en una radio de acá de la comuna, de un programa folclórico. Perfecto. Sí, quizás uno podría decir que las leyes son más directas, pero más que fondo, porque el fondo también es una forma, no solamente cuando hay especialistas, sino cuando uno hace un llamado a concurso, es una política indirecta, porque no estás decidiendo cómo vas a invertir esa plata, sino que estás abriéndote a las propuestas. Aquí me refiero a políticas realmente directas, donde la autoridad toma una decisión, puede hacerlo en base a un diagnóstico, en base a la realidad o no, y ejecuta. Por ejemplo, cuando el Estado chileno decidió, a partir de la política 2005-2010, crear o dotar de un centro cultural a cada una de las ciudades de Chile con más de 50.000 habitantes. No lo pasó a un comité de especialistas, no, esa fue una decisión de política. Y dijo, bueno, tenemos que dotar una infraestructura. Y esa decisión política, afortunadamente, trascendió gobierno a gobierno, y en un marco de 10 años ya existe una realidad distinta en términos de infraestructura. Un poco más de 10 años. Ya no es lo mismo la infraestructura de hoy día que la de ese entonces. También el mismo hecho que el Ministerio de la Cultura haya pasado de Consejo Nacional de la Cultura, que es el tipo de órgano por excelencia de este modelo, a un ministerio, nos entrega la señal de que es posible que estemos caminando hacia políticas más directas. En general, cuando se habla de no a la concursabilidad, de no a los fondos o a la fondarización, lo que a mí me parece por lo menos que está detrás es esa demanda por políticas que logren ser más efectivas para el desarrollo cultural. Y aquí voy a poner un ejemplo que pongo siempre, pero que me parece estupendo, que es la diferencia entre este y este. Sobre la música nacional. Hasta hace pocos años atrás no existía una obligación de tener 20% de la música chilena en radios, ¿no? En cambio, Eugenia, perdona, ¿te puedo pedir que me parece que tú estás con el teléfono abierto? No me escucho.
Bueno, hasta ese momento nosotros Hay teníamos... varios con micrófono abierto. Sí, si lo pueden cerrar para que no haya ruido de ambiente, eso, muchas gracias. Hasta ese momento teníamos claro el diagnóstico en Chile de que el espacio para la música nacional en las radios era muy chico. Generalmente no superaba el 8%. Iba a veces al 10%, pero en el rango del 10%. 10%. Y se hacían cosas y no pasaba nada. Entonces, un día dijeron, bueno, cuando se había creado el Fondo de la Música en el 2004, dijeron, bueno, entonces abramos una línea para crear programas para incentivar la música nacional. Y se abrió una línea y se financiaron programas muy hermosos que en la radio, en la tele, sobre todo en la radio, promovían la música nacional. Pasaron los años y la cifra no había crecido en nada, por más que existiese un fondo, que había una línea específica para que se crearan programas donde solo se escuchara música nacional. El porcentaje se mantenía exactamente igual. Por eso fue que un grupo de cultores en ese momento pidieron una ley con una cuota. Un tipo de ley que existe en Francia, existe en muchos otros países. Muchos otros países. Se ha aplicado para la música, para el cine, cuota de pantalla de cine, para la producción audiovisual en general. Y se pidió en Chile ese tipo de política. Un tipo de medida muy ajena a nuestra realidad, ¿no? Un mercado o una sociedad muy liberal en términos económicos. Nos gusta de políticas que regulen a los privados, sea cual sea eso. Pero en cultura, además, se hablaba de una excepción para la cultura. En los tratados de libre comercio se hablaba de una excepción porque se entendía que la cultura no era un bien como cualquier otro, no era como tener papa. Entonces no solo había que protegerla para que hubiese trabajo, sino que también había que protegerla por otras razones que no eran de orden económico. Uno podía perder quizá en Chile el mercado de los zapatos. Antes se hacía zapatos, ahora no. Bueno, ahora parece que están empezando de nuevo, pero uno puede perder esas industrias. Es lamentable porque se pierde trabajo y se pierde ingreso y economía. Pero se puede ganar en, no sé, los consumidores tendrán mejores zapatos. Pero en el caso de la industria de la música se decía, no podemos pensar en los mismos criterios. ¿Cómo podemos perder nuestra música? Entonces, hay convenciones internacionales como la Convención de la Diversidad Cultural, a la que Chile suscribió, que apoyan medidas especiales para regular mercados que terminan siendo una regulación económica, o por lo menos impactan. Bueno, y después de muchos años de estar en el Congreso, se aprobó el proyecto de ley que obligaba a las radios a incorporar un 20% de música chilena, con un concepto muy amplio de lo que era música chilena, por lo tanto cabe más o menos cualquier cosa, o sea, muchas cosas, no cualquier cosa, pero muchas cosas. Y por fin se observó una diferencia. El año pasado, por primera vez en mucho tiempo, se tuvo un 26% de música chilena en radio. Eso es una política directa. No hubo que poner plata. El Estado no puso un peso. El Estado obligó a los privados a modificar su decisión. No fue fácil, se demoró, si mal no recuerdo, 12 años, pero puede haber sido 10 para no exagerar. 10 es muchísimo tiempo, ¿no? Este es el modelo arquitecto. ¿Se dan cuenta de qué significa una decisión más directa? Hay algunos signos que nos indican que vamos caminando un poco hacia allá. Más o menos. De repente volvemos a retroceder, son como 2 pasos más adelante. Ni uno de estos modelos son buenos en sí mismos. Tienen cosas buenas, cosas malas. ¿Alguna pregunta, acotación a esto? ¿No? Ya. Tenemos
finalmente el modelo ingeniero. Y acá la distancia ya no existe, se acaba completamente, porque el Estado no solo no tiene distancia respecto de dónde pone la plata, sino que tiene dónde pone la plata en términos artísticos, sino que tiene los medios de producción. Los medios de producción artísticos pueden ser un sello discográfico, una editorial, una productora audiovisual. Hay países que tienen y hay países que no tienen. Nosotros tuvimos una editorial, un sello estatal, una productora audiovisual, Chile Films, lo editorial Quimantú, incluso un sello que era el antiguo sello, el sello se llamaba IRT, también IRT. Exacto, es la época de la UP y existió eso, ¿no? Incluso Frei Montalva fue el que compra Chile Films, que había sido, bueno, parte de eso estaba en la historia que ustedes leyeron, ¿no? Pero acá, cuando los autores desarrollaron este modelo, todavía existía la Unión Soviética, que por supuesto ya no existe. Pero podemos ver esto incluso en nuestras políticas. Acá, como no hay distancia, las posibilidades de usarlo políticamente son absolutas. No necesariamente va a ser utilizado políticamente, pero la posibilidad está. Porque el que va a crear es el poder, ¿no? Es la autoridad. Generalmente, o puede presentarse en gobiernos autoritarios, la situación del artista está determinada, tiende a estar, por lo menos en la Unión Soviética, muy protegida, pero estaba determinada por si el artista favorecía al gobierno, digamos, ¿no? Generalmente cuenta con elencos, colecciones denominadas nacionales, y tiende a generar un arte de excelencia, pero con fines políticos, o por lo menos alineada a los fines políticos. ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de este modelo? ¿En qué piensan? El Banch también funciona así, ¿no? Pero pienso que no es tan político, pero sí se mantiene de manera directa con dineros del Estado, ¿no? El Ballet Nacional. El elenco, Bafona. claro, los elencos. Bafona también. El Bafona más bien, ¿ah? Sí. Sí. Uno podría discutir el Banch, efectivamente, pero el Bafona sobre todo, porque de alguna manera el Bafona uno genera una idea de lo que es el baile nacional, ¿no? Es una recreación. Yo también entiendo que al decir ballet uno sabe que es una recreación, ¿no? No es que estén diciendo esto es el baile nacional, pero de alguna manera es un medio de producción artística, es un elenco que reproduce una forma adecuada para el Estado de hacer las cosas, ¿no? Bárbara, una pregunta. Claro. Porque pareciera que usted cuando dice como lo que define este modelo del ingeniero, pareciera que nosotros vivimos en este modelo pero medio soterrado, medio escondido, porque, por ejemplo, porque el CNTV, por ejemplo, mandata y licita un montón de contenidos infantiles y educativos, entre comillas, pero viene toda la política que está detrás de esas ideas que se quieren retratar a través del lenguaje audiovisual, vienen mandatadas por este organismo que es el CNTV, que como hablábamos antes, tiene este paraguas político muy, muy potente. Entonces, independiente que lo liciten, todos los programas del CNTV van, y nosotros tuvimos la suerte de hacer uno como organización comunitaria, siempre tú tienes encima un productor que te va definiendo los lineamientos. Es bastante así como
directo. Entonces siento ¿Los que lineamientos de contenido? de contenido, claro, claro, tú entregas un producto y es revisado y lo que tienes que decir y la forma en que se tiene que decir, y si te sales de los lineamientos, probablemente el programa te lo echan para atrás y tienes que reeditar. Entonces, eso, solamente quería comentar eso, que me suena que como que estuviéramos en ese modelo, pero como un poco muy a la chilena, como que está ahí como en segundo plano, moviendo los hilos en diferentes estamentos gubernamentales, pienso. Mira, no lo había pensado, ¿ah? Pero lo que pasa es que sobre todo últimamente el CNTV apareció tomando decisiones que tenían que ver mucho con contenidos políticos, y puedes tener razón, ¿ah? Yo la verdad que no diría que, porque claro, en general Chile se ha ido desprendiendo de sus medios de producción, ¿no? Incluso el CNTV, claro, licita aquello. Entonces, bajo esta lógica hay un poquito de distancia, pero es interesante, ¿ah? Puede ser que sean bastante menos de lo que pensábamos, pero lo que me interesa es que ustedes visualicen cuáles son las claves de una política cultural. ¿Qué define nuestro desarrollo? Si se fijaron, una de las cosas más importantes es el financiamiento. Estos modelos se hacen en función de cómo se saca la plata. Yo diría que nuestro modelo está fuertemente basado en esta idea que hay que mantener la distancia, ¿no? Para evitar el uso político. Pero también es interesante saber desde sus realidades qué es lo que ven. Porque claro, el FNR, por ejemplo, estaría muy lejos de establecer una distancia. ¿Qué es lo que ven a nivel más local? Porque a grandes rasgos tenemos mucho patrocinador y tenemos un poco de todo y estamos transitando, al parecer, hacia un modelo más directo. Pero ¿qué ven en sus realidades? ¿Qué ven en lo local? Y ahí quiero escuchar sobre todo a los que no he escuchado aún. Hola, mi nombre es Víctor Bequimilla, soy de la Tensa Cultural La UAN, desde donde se hace la difusión de la cultura mapuche. Tiene una reverberancia ahí. Sí, algo pasa. Ay, sí. ¿Algún celular que tenga prendido? No. Tiene que bajar el volumen al parlante. Sí, bajar el volumen al parlante. Un segundo, voy a ver. Dele, don Víctor. ¿Cómo se escucha ahora? Sí, ¿mejor? Hola. Ahí, está bien, súper bien. Dele nomás. Hola, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. No nos escucha, parece. ¿Nos escucha, Víctor? Bueno, nosotros hicimos toda una búsqueda de recursos y fuimos presentando un trabajo audiovisual que finalmente terminó en un éxito, pero todo fue una serie de... ¿Aló? Víctor, no te escuchamos. Se cortó la... ¿Aló? Vamos a... Si alguien más quiere intervenir mientras recuperamos a Víctor Hugo. A mí me gustaría hacer una acotación. Amelia de la Unión. Y después Amelia. Ya, yo. A mí siempre me ha llamado la atención acá en la ciudad que las grandes empresas e incluso la municipalidad y todo lo que es colegios, siempre les gusta traer gente de afuera y no se aprovecha lo que tienen acá. Lo digo porque en mi caso, mi marido es audiovisual, ¿ya? Él es director de televisión, él trabajó muchos años en el canal, en el Chilevisión. Entonces, él tiene mucho conocimiento de eso y lamentablemente
siempre que lo han contratado acá ha sido por migajas, ¿ya? En cambio, por ejemplo, han traído productoras que les pagan una millonada por hacer nada. Entonces, eso siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué se tiene que valorar lo de afuera teniendo tantos recursos dentro de las propias ciudades? ¿Ya? Y yo te digo, en este momento estoy haciendo videos para Colul, pero siempre se llora, se busca, o sea, ojalá le paguemos tanto, porque pasa esto, y por qué cuando traen un tipo de Santiago, les pagan, no sé, por 5 millones, 6 millones, y manejan ese tipo de cantidad de dinero, y no valoran lo que realmente está acá, que es bueno. Y no lo hablo solo por él, lo hablo por mucha gente que está acá en la ciudad, que es mal valorada y que, no sé, pues se pasa a traer lo que tú tienes, tu propio, como se dice, la calidad empieza por casa, pues. Entonces yo jamás he entendido eso, o sea, siempre me ha llamado la atención de que no se valore lo bueno que se tiene acá y se busque lo que viene de afuera, que viene con 1000 cosas que ni siquiera llenan digamos, la perspectiva de que se busca, pero pagan millonadas de plata, pues, o sea, no sé, esa es mi inquietud que yo tengo. Sí, bueno, eso parece reproducirse a nivel nacional y local, porque lo mismo a nivel nacional por algo tiene que haber obligación de poner la música chilena en radio. Hay países donde naturalmente sucede, por ejemplo en Brasil, en un 50%, y no hay necesidad de leyes. Doña Amelia me parece que estaba, ¿no? Hola, Amelia Araya de la Ciudad de la Unión, soy dirigente social y encargada de un centro comunitario y cultural de esta comuna. La verdad es que a mí me gustaría que hubiese políticas claras en la alcaldía. ¿Y a qué me refiero con eso? Que todos nosotros estamos dependiendo de la autoridad de turno que llegue para obtener alguna migaja o algún aporte de lo que nosotros hacemos. Eso debería estar como instaurado, que haya como una política justo que medie para que nosotros podamos tener acceso a hacer cultura lo que hacemos y no estar dependiendo, como lo dije anteriormente, de la autoridad de turno. Ahora, después yo. Don José. ¿Por qué dice don José el pajarón? ¿Cómo es posible? Porque me olvido de todo. Me olvido de todo. Me olvido de poner sobre ya. Don José, y después, perdón, ¿digo la palabra después? Terminé, José, adelante nomás. Ya. Ya. ¿Y alguien más había pedido la palabra? Ya, dele nomás. Bueno, mi nombre es José Alvarado, yo soy dirigente social, presidente de la Junta de Vecinos de Nontuelá, Futrono. ¿Ya? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, en relación a las políticas públicas para desarrollo de la cultura, yo pienso que estamos, pero totalmente en paños menores. Porque la gran cantidad de los recursos se reparten a nivel Santiago. Primero que nada, las regiones siempre recibimos ni el tercio de lo que reciben en la región metropolitana. Segundo, si vamos en cascada, vemos que a nivel regional la distribución también se hace principalmente en las cabeceras de región. Gran parte del dinero que llega a las regiones queda en las cabeceras regionales. Después, lo poco y nada que llega a las comunas es mal utilizado porque generalmente se utilizan esos recursos para todo lo que son actividades de verano. No son actividades culturales, son actividades de verano, donde hay que entretener al turista para que el turista llegue a gastar a la comuna y lo que es cultural realmente va en un segundo plano. Y como recién lo decía mi colega de la Unión, recién las políticas comunales en cuanto a lo que es cultura, mire, yo digo que sinceramente uno tiene que, como ella dice, hay que andar mendigando a las municipalidades para que le hagan un aporte para el desarrollo cultural. Y aparte de eso, uno se encuentra con un montón de trabas. Generalmente es más fácil buscar recursos unos por fuera de las municipalidades en forma directa que a través de los conductos regulares. ¿Ya? Entonces el trabajo cultural, el trabajo del dirigente de las organizaciones culturales comunitarias es terrible.
es mano bolsillo de uno, gran parte, y lo demás es la misma comunidad, es la que hace el 90-95% de aporte de los recursos que se necesitan para hacer realmente cultura. Es mi opinión. Muchas gracias. ¿Quién más quiere opinar? Sí, yo estaba... Pamela. Sí. Hola, Bárbara. Pamela Ramírez. Sí. Mira, tú hacías la consulta respecto de cuál era la institucionalidad o más bien cuál era el ejemplo que podíamos tener en lo local. Aquí está Rolando Carileo también, Pedro Jaramillo, coterráneos, y don Víctor, que no pudo seguir hablando. Y en este sentido, ¿se me escucha? Entonces, en este sentido, quisiera poner el ejemplo en la comuna de Lanco hace muchos años, casi de manera inédita, debe haber sido el 2008 aproximadamente, antes, no, 2004 por ahí, se comenzó a trabajar en la propuesta de los consejos ciudadanos. Y eran pocas las comunas en el país que tenían esta metodología de trabajo. Y los consejos ciudadanos, uno de esos era cultura, aquí en Lanco. Tenían como propósito agrupar bajo el mismo quehacer a las organizaciones sociales, sean de mujeres, adultos mayores, deporte, cultura y jóvenes, que se dividió así aquí en Lanco. Hoy no funcionan como nacieron, de hecho no funcionan, porque además tenían la función y la metodología de reunirnos, de conversar acerca de lo que teníamos en común las organizaciones. Pero en ese contexto también, y bajo lo que tú estabas diciendo, estos consejos ciudadanos, desde la administración municipal en esa época, y luego se siguió trabajando lo mismo, se hacía un fondo trabajado desde el Consejo Municipal y aprobado a través del presupuesto municipal por organizaciones comunitarias. Y ese fondo se dividía 20 millones de pesos, se dividía para los 5 consejos ciudadanos y uno de esos cultura. Por mucho tiempo cultura tuvo 18 organizaciones, por ejemplo, con 6 millones de pesos. En inicio, ese fondo era concursable, o más bien no era concursable, perdón, y lo único que debía acreditar la organización era tener una vigencia de 1 año trabajando para que pudiera obtener algunos recursos. Y luego se estandarizó esos recursos en función de que las organizaciones tuvieran un presupuesto muy básico, pero que le ayudara a trabajar algunas cosas internas, compra de insumos, hacer alguna actividad y qué sé yo, lo cual no sobrepasaba los 400.000 pesos. Este año esos fondos no se imprimieron, porque ese es el último modelo, me parece a mí, ingeniero, que representa este sistema. Esos fondos no son con otra institucionalidad. Ese fondo es trabajado directamente a partir de la visión del Consejo Municipal, indistintamente de qué partido político sea la administración que haya, trabajados internamente y aprobados bajo presupuesto municipal. Aquí es una no sé si te sirve como para contextualizarte más o menos, que yo lo pude ver como que en el fondo era como el multimodelo que se hacía. Claro. ¿Y desde dónde me dijiste que...? De Lanco. De Lanco, interesante. Sí, de la comuna de Lanco. Ya, ahora me trajeron el audífono. Sí. Es que justamente, y como me dijo Amelia, se trata de, en los municipios, en lo local, ya no hay esta institucionalidad nacional. Y en cada caso puede haber una tendencia distinta, pero en general uno encuentra un tipo de política más bien del modelo arquitecto, mucho más directa. Pero lamentablemente en algunos casos esa dirección puede ser muy positiva porque hay mucho interés, y en otros casos no existir nada. No existe nada en Chile salvo una especie de recomendación
que es que los municipios den por lo menos el 2%, destinen el 2% de su presupuesto a cultura. Pero eso no es una obligación, es una recomendación. Entonces, uno encuentra en todo el territorio una diversidad muy dispar, que depende del alcalde. En algunos casos, cuando hay corporación, puede haber cierta estabilidad, ¿no? Porque una corporación, independiente de si ustedes, por ejemplo, tienen una corporación en su comuna y funciona o no funciona, pero eso hace que haya cierta independencia en relación al gobierno local de turno. No la asegura, pero por lo menos es una institucionalidad. Pero no existe ninguna otra obligación respecto al municipio. Solamente tenemos desde el nivel central un estímulo que es que es el programa Red Cultura, que es de los pocos programas que trabajan con el municipio, que tienen una pequeña, digamos que tienen un estímulo que lo incentivan a tener planes municipales, o sea, tener algún tipo de planificación, tener al menos un encargado de cultura, pero es un incentivo, no es realmente una estructura. Rolando. Ahora sí. Hace poco se invitó acá a organizaciones sociales de la región, obviamente, como decía antes un compañero, solo de Valdivia, para discutir la reglamentación del FNDR de cultura de la región, ¿ya? Y entre esos lineamientos se plantearon, por ejemplo, bueno, ¿por qué no se invitaba a un representante por comuna, etcétera, etcétera? Pero hay uno muy puntual en el que quiero detenerme, que lleva relación con la profesionalización del agente cultural, del gestor cultural. De hecho, nosotros mismos ahora nos tomamos el tiempo del día sábado, que es tiempo a lo mejor de descanso o lo que sea, para estar estudiando, para estar preparándonos para eso. En los videos del primer módulo hablaba esta gente de España de cómo se ha profesionalizado, cómo es una profesión muy bien vista, muy bien valorada y muy bien remunerada en Europa, en España específicamente. Y resulta que acá la discusión que yo planteé directamente fue ¿por qué el FNDR impedía que los gestores culturales, los presidentes o los representantes legales de las organizaciones no podían percibir sueldo o un honorario de los fondos de FNDR, siendo que son los que llevan adelante en general, los que estamos aquí sabemos perfectamente cómo funciona el tema, somos los que estamos sacando adelante la cuestión. Entonces, ¿por qué no se transparentaba eso? Y nos decían que era una cuestión de política pública de gobierno central, porque en un momento dado no tenían, o sea, funcionó de esa forma, pero se produjeron muchas malversaciones y cosas así. Pero bueno, para eso está el Estado, para garantizar, para hacer seguimiento y demás. Y bueno, también uno con el tiempo, la gente se va conociendo y la estructura, la forma en que funcionan las organizaciones sociales, la gente que se dedica a esto de forma seria y lleva años, no hacer ese tipo de cosas, y si la hace, para eso está el Estado, para imponer sus penas del infierno al que le correspondan. Pero el tema, eso respecto de política pública, que es este módulo específico, son esas dos cosas. Desde su experiencia, ¿cree que nosotros como agentes culturales comunitarios, de alguna forma, podríamos levantar una solicitud formal para que se modifique esa ley o donde esté allegada esa ley que impide que las personas reciban una remuneración respecto de esos fondos? Y por otro lado, con lo que estaban hablando de las políticas comunales, ¿podría también las organizaciones sociales, culturales, comunitarias, presionar también para que exista una política pública cultural comunal que destine recursos y que no sea un saludo a la bandera, como bien dice usted, que no sea una indicación si usted quiere lo hace, sino que sea una reglamentación? Porque al final nosotros, todos los que estamos acá, sabemos que la cultura de las comunas la movemos nosotros.
No las mueve en general el municipio, las movemos nosotros. Y después los municipios van y pagan, como bien decía antes la señora con el ejemplo específico de su marido, pero uno ve que de repente pagan a grupos que les pagan 100 millones de pesos por venir, y resulta que hay organizaciones acá que con 5 millones hacemos magia. Les podríamos tener actividades culturales todos los meses del año, una actividad por lo menos con 5 millones de pesos, porque sabemos trabajar en esa dinámica. Entonces la pregunta es, ¿podríamos nosotros como organizaciones comunitarias interceder, coaccionar, presionar para que existan esas políticas públicas? Absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, todo lo que ustedes han dicho es muy cierto, está dentro del diagnóstico. Lo que se refería a don José Alvarado, efectivamente, si uno analiza todos los fondos concursables, lo que llega a cada comuna es muy poco, porque en general se concentran en la metropolitana y lo que llega a regiones llega a las capitales regionales. Eso es una realidad. Algunos fondos concursables, sobre todo los de los sectoriales, no llegan. Ahora, respondiendo a la pregunta de Rolando, efectivamente en Chile, si algo ha sucedido en términos institucionales, ha sido por presión de los sectores interesados. Nunca una ley sectorial ha salido si no ha sido... A ver, espérate, no está muy... ¿Me están escuchando bien? Parece que tengo algunos problemas, pero lo que le decía es que nunca una ley sectorial, una ley... el Consejo de la Música, el Audiovisual, del Libro, el mismo Ministerio de las Culturas, el Consejo Nacional de la Cultura, todas y cada una de ellas ha sido porque el sector cultural ha presionado para tenerla. En ninguno de los casos que yo conozco ha sido porque el Estado ha dicho, bueno, en realidad ahora nos falta crear el Consejo de las Artes Visuales. No, eso no existe. El problema... con lo que tú planteas, es la coordinación de todos los intereses, porque son muchísimos más, ¿no? Eso implica un desafío muy grande en términos de organización, pero efectivamente en política cultural por lo menos ha pasado así, por lo tanto sí se puede. Algunas señales positivas es que de alguna manera este tema ha ido permeando cada vez más. Si uno se fija en la ley del ministerio, ya existe la palabra comunitaria, cultura comunitaria. Antes no existía ni siquiera el concepto, no había ni siquiera una idea de qué podía significar eso. Hoy día hay programas dentro del Estado que tratan de llegar a eso, a la organización cultural comunitaria. Muy, muy incipiente, pero ya hay una preocupación por lo comunitario. Y también se ha debido porque hay grupos que están poniendo el tema. Entonces no es fácil, pero por supuesto que es posible. Y es totalmente necesario, porque lo que ustedes dicen es muy cierto. No hay instrumentos adecuados, no hay institucionalidad adecuada para la política cultural local. Ahora, yo creo que en específico lo que preguntaste, Rolando, respecto de del FNR, ¿fue? Sí, a eso me refería específicamente, el FNR. Yo creo que no es necesario una modificación en la ley. ¿Ah? Ya. Es que eso es lo que nos seguramente argumentaron. Es algo mucho más simple que una ley. Claro, eso es lo que nos argumentaron desde la oficina que eso el diagnóstico que todos tienen acá, y que seguro usted conocerá, que no hay nadie de cultura vinculado, y por eso yo en el módulo escribía esto de que al final uno tiene que hacerse economista y abogado para hablar con esta gente, porque no entienden de cultura, entienden y medio entienden de leyes y de economía. Es cómo destinamos estas platas para allá, qué es lo que impide que se pueda hacer esto, pero son reglamentaciones. Yo quedé así como,
en mi cabeza como de investigar si es verdad esto de que hay una ley que impida que los presidentes representantes legales de organizaciones puedan percibir un tipo de honorario o remuneración por el trabajo de un proyecto comunitario. Entonces me quedé con la duda de averiguar con alguien más, que sepa bien de estas leyes, o siquiera conocer la ley para poder leerla, la que es el paraguas que sustenta todo esto, para poder averiguar, porque me quedé con la duda, dije, ¿de verdad existirá una ley que diga eso? Yo no me quedé Bueno, con la lo duda. importante es la duda. Esa duda es movilizadora. Yo no me atrevo a contestarte taxativamente si existe o no. Me da la impresión que es más bien una cosa reglamentaria, pero esas cosas se pueden modificar. Y ahora, como nos está quedando poquito tiempo, lamentablemente, porque se nos hace corto, quiero dar las indicaciones para el trabajo. Primero vamos a tener que al tiro agruparnos en grupos de al menos 4 a 5 personas, idealmente 5 personas. No sé si ya tuvieron la oportunidad de leer la evaluación. Esta se trata, aquí ustedes van a tener la oportunidad, por lo menos en el papel, de ser los que tomen las decisiones en materia de política cultural. Ustedes van a ser, imagínense que son un comando, el comando de algún candidato presidencial de su predilección, o bueno, pueden planteárselo en términos más amplios, ¿no? Pero que quieren hacer el mejor programa de cultura de un gobierno, del próximo gobierno. Entonces tienen las políticas culturales que las pueden leer, pueden ver qué es lo que se ha tratado, qué es lo que no. En el observatorio tuvimos, por ejemplo, un programa que se llamó, en la pasada elección, un programa bien completo que se llamó Candidatos con Cultura, y ahí pueden ver en infografías bastante simples qué es lo que hizo cada gobierno desde el 90 a esta parte, o más bien, perdón, estaban al menos los últimos 4 presidentes, qué es lo que se prometía, en qué se avanzó, y eso puede ser un material también para facilitarlo. Pero lo que quiero es que se pongan desde esa perspectiva, como grupo elijan un tema. Por ejemplo, pueden elegir el patrimonio o el arte o las industrias creativas o la participación cultural, todo lo que tiene que ver con el ciudadano. En el primer texto hay una especie de aproximación a estas divisiones, ¿no? Cuando hablamos de creador, de creación, estamos pensando en el artista y sus circunstancias. ¿Qué tengo que yo hacer como gobierno para facilitar el desarrollo de su obra? El financiamiento, por lo tanto, va a ser importante, la formación, etcétera, etcétera. Si yo quiero desarrollar en el mismo campo las industrias creativas, tengo que pensar cómo eso se posibilita, cómo hago cosas para que ese cruce entre negocio y arte o creación de su fruto se distribuya. Por tanto, ahí me voy a preocupar mucho más de como los otros ciclos que no tienen que ver con la creación, la distribución, la difusión, la exhibición, la comercialización, todo aquello que pasa después de que tú haces una obra. Es como la primera parte es como el artista enfrentado al papel, la segunda parte es la obra que sale antes de llegar al público, esto en términos muy genéricos, y por participación cultural podemos poner al ciudadano en el centro y ahí pensar cuáles son las condiciones para que desarrolle su obra. Entonces vamos a pensar cómo hago que se consuman más libros, que se consuman más o mejores, no sé, cómo refuerzo esa relación entre ciudadano y arte y cultura, todo lo que tiene que ver con los públicos está ahí, todo lo que tiene que ver con, por lo tanto, con la educación, ¿no? Ahí ya no vamos a pensar en la educación en términos de
qué educación necesita un artista, no, qué educación necesita cada uno de los ciudadanos para llegar a tener una relación lo más satisfactoria y rica con la cultura, y lo más estrecha posible. Y en patrimonio, bueno, vamos a tener todo lo necesario, todo lo que el Estado tiene que hacer para salvaguardar, poner en valor, proteger, difundir nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial. Eso a grandes rasgos los temas, pero ya lo tienen de alguna manera seccionado en el primer texto, en el tema número 1. Entonces lo que van a hacer es pensar en medidas para lograr un cambio ahí, una pequeña fundamentación de qué es lo que ven como más urgente y medidas. Las medidas es importante que sean de alcance nacional. Usen toda su experiencia local, pero para proyectarla. Y por alcance nacional, me gusta dar el ejemplo de un concurso de literatura, por ejemplo, escolar, no llega a ser una política que transforme. Un programa que dentro de eso considera un concurso podría ser. Pero en grandes políticas, por ejemplo, todo lo que han planteado en relación a la institucionalidad municipal, ¿cómo logramos un cambio ahí en lo local? El grupo puede elegir trabajar las 3 o 4, los 3 ámbitos que he dicho, o uno solo. No hay ninguna diferencia, pueden profundizar uno. Pero lo más importante es que sean medidas factibles, o sea, que no sea algo de otro mundo, de otro tipo de... Lo factible hoy día ha cambiado, ¿no? No es lo mismo, por factible yo entendía una cosa que hace 5 años atrás, o quizás 2, no era lo mismo, pero siempre tiene que ser dentro del marco de lo que vivimos, considerando que hay cambios, pero que sea factible, que sea de alcance nacional, o sea, replicable en todo el territorio, y eso puede considerar toda la diversidad necesaria, pero factible. Y eficaz, por supuesto. En el modo arquitecto, no necesariamente, en el modo que ustedes consideren necesario. Lo importante es que estos modelos sirven para mirar nuestra realidad. Si después de esta clase ustedes ven lo que conocen, quizás puedan ver muchos de estos modelos y quizás les haya ayudado a pensar cuáles son las claves de cada uno de los instrumentos. No es porque sí, tienen una razón de ser. Los fondos tienen una razón de ser. Las políticas más directas, como la infraestructura, también tienen su razón de ser. Pueden hacerlo desde el modelo que ustedes consideren el más indicado. Ahora, ¿cómo hacemos los grupos? Los primeros los Alvarados, a ver, lo vamos a hacer simplemente porque ustedes tienen pocas posibilidades de conocerse en profundidad. Le voy a pedir ahí a Diego que me ayude. Diego, ¿estás por ahí? Bárbara, Diego se desconectó, estoy yo, Cristian. Cristian, ¿tienes a mano la puedes poner en pantalla la lista de los asistentes, de los alumnos? Te propongo una cosa más entretenida todavía. Mandémoslos armemos unas salas virtuales y que se conozcan, y les damos 5 minutos para que se conozcan, intercambien datos y de ahí se armen. Tanto mejor. Dime, ¿de cuántos participantes? 4 o 5. Y son 30, ¿no? Sí. Pero veo 29, así que debe haber algunos que ya se han descolgado. Hay 27. Pero acá dicen, ya habíamos realizado grupos antes, dicen. Sí. En el caso mío, yo estoy conectada con Juan Pablo porque somos matrimonio, entonces estamos con un solo celular. Yo estoy con Juan Pablo Albornoz. Ah, ya. Buena cosa. A ver, todos tuvieron yo acá con Eduardo Maldonado. Ya, perfecto. ¿Todos tuvieron un grupo la vez pasada? Bárbara, parece que vienen con grupos de arrastre del profesor Fabián Retamal. Sí, hicimos un trabajo grupal. ¿De cuántos?
De 4. 4. Mi grupo De éramos 4. 5. Ya, ¿hay alguno que esté fuera de grupo, de los grupos, que no haya podido hacer el trabajo en grupo de los presentes? No, creo que estamos todos. Ya. Todos quedaron incorporados en los grupos. Pasa, Bárbara. Hola, don Víctor. Sí, Hola, buenas, ¿cómo estás? Hola. Amelia, querida. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola. A ver, escuchamos porque ¿Quién está parece que hablando? Pamela quería decir algo, me parece. Pamela. Sí, lo que pasa es que según lo que vimos en el chat de todos, lo que pude inferir es que había personas que no pudieron trabajar bien con su grupo porque hubo personas que se retiraron del diplomado y cambiaron a otra, entonces no alcanzaron a conocer. A lo mejor en esos grupos incorporarse a los grupos que quedaron ya establecidos, porque trabajamos bien en los otros grupos y fueron Claro, grupos lo que se hicieron al azar. Entonces nos permitió también conocernos, trabajar, pero hubo sí un grupo que planteó la posibilidad de poder hacer de otra manera porque ellos habían quedado con personas que por alguna razón se retiraron del diplomado o ingresaron otros que no estaban enterados de toda la dinámica. Creo que había Les propongo mejor, sí, les propongo mejor que lo hagamos al azar esta vez, porque así van a conocer más a otros compañeros y también es importante aquí ese elemento, ¿ya? Así que vamos mejor con la idea, Cristian, de hacer grupos al azar de 5 personas máximo. A ver qué resulta. Ya lo voy a armar A la ahora. 1, a las 2. Y a las... Ya. Espérenme un ratito. ¡Qué suspenso! A ver. Pero yo no tengo que quedar en un... No, pero cuando te llegue el mensaje, no entres. Ya, perfecto. No, ojalá que el de nosotros para que me hagan la tarea. A cada uno les va a llegar un mensaje. Claro. Ustedes ya saben la dinámica con el profesor Retamal. Perfecto. Ya, entonces, damos unos 5 minutos. 3. 3. Vayan aceptando el mensaje de ingresar a sala. ¿Quién se quedó sin grupo? Ahí están. Vayan aceptando, vayan aceptando. Acepten el mensaje. ¿Y todos me escuchan o no? Todos dicen, los que están en sala no. Ya. Son los que están acá. Paulina, Cristian, Ginette, ¿están ahí? ¿Y por el chat pueden ver todos? No sé si vas al chat, te sale por grupo. No sé si te sale por grupo. Si no, si quieres te puedo enviar a la sala si quieres. Es que quiero que anoten, alguien del grupo anote todos. Perfecto. Ya, yo lo voy a escribir acá. Ya. Solo Ginette. Sí, va a decir Ginette, nombrar un representante por grupo. Y que... le voy a decir que pueda... Claro, que no haber grupos que tengan 6, porque están con otra persona en el... Sí. Yo voy a... Les voy a pedir después que en el mensaje que estoy colocando, estimadas y estimados, nombrar un representante por grupo y que pueda anotar los integrantes y que después los compartan en el foro, cosa que todos sepan en qué grupo están. ¿Te parece? Eso, súper importante. Y mañana mismo, el lunes mismo, podemos ver si hay alguno que haya quedado accedido a la sala de espera, Liliana. A ver. Voy a comentar en el foro
Consulta. Liliana acaba de acceder, así que no sé si pudo entrar a... No, ahora lo voy a enviar a un grupo. Ya. ¿Y a Ginette la puedes enviar o está...? ¿Sí? No, ella ya está asignada, pero tiene que aceptar. Ya. Liliana, ¿estás ahí? Ahí se fue. Pues, Ginette parece que no está. Sí, estoy viendo el mensaje que enviaste. Voy a ir un segundo al baño. Dale, dale. Cuando vuelva los hacemos integrar, los traemos de vuelta. ¿Cómo les fue? Ya cada grupo entonces sabe dónde está. ¿Ustedes son un grupo? Sí. ¿Quedaron puras mujeres? Grupo 1, sí. Grupo 1, porque parece que regresamos todos juntos. Sí. Puras mujeres. ¿Alguien anotó, alguna de ustedes anotó los miembros? Sí. Sí. Ya, Ya nos perfecto. organizamos. Súper. Eficacia por las mujeres siempre. Nadie puede. Nadie puede con ellas, o sea, con nosotras. Sí. Entonces, profesora, ¿somos el grupo 1 nosotros? Sí. Ya. Para inscribirse en la plataforma. Les vamos a pedir, Cristian, ¿cuál sería la mejor vía? A través del foro, ¿no? Que puedan alguna de ustedes, Cristina, quizá informar de los nombres de del grupo 1. Bueno. ¿Cómo se enumeran los grupos, perdón? ¿Bajo qué lógica? Ustedes son el 2. Vale. Ustedes son el 2 porque en función del orden de llegada. Ah, Las vale. chicas primero, grupo 1, ustedes van a ser el grupo 2. ¿Lo escribo en el chat por mientras, Rolando? Vale, sí, claro. Ya. Ya las tengo. Grupo 2. Entonces nosotros quedamos como grupo 3. Perfecto. ¿Nosotros estamos listos igual? Grupo 4. Evelyn. Grupo 4. Perdón. ¿Nosotros qué grupo somos? El 5. Víctor. Rolando Cariteo, ¿tu apellido? Hola. Rolando. Entonces, todos Eugenia, perdón. al que anotó, que lo comparta a través del foro. ¿Mm?
El foro. Foro, ¿cuál es el foro? Lo comparten en el foro consulta, por favor. En ese foro, ya que ese foro es el foro para el trabajo. Entonces la idea es que ahí usted coloca en grupo 1 y colocan el nombre y apellido de los integrantes. Así vamos a poder identificar quiénes son los grupos y quién quedó sin grupo. De hecho, Galo estaba diciendo que quedó, justo se le cortó el internet y quedó sin grupo. Lo mismo yo te decía. ¿Hay alguno que tenga 4 miembros? Nosotros tenemos 3 miembros. 4 en su grupo. Lo mismo que yo te decía, porque Juan Pablo está conectado conmigo, entonces como nos enviaste a la reunión solo a mí, Juan Pablo quedó sin grupo. Sí, mire, yo déjale mismo, no. Yo perdí la conexión. ¿Antonio? No, pero yo me logré conectar y tengo me asignaron una sala con grupo. De Juan Pablo y ellos estuvieron de acuerdo en incorporarme, porque ellos eran 3. Genial. Ya, Esa es la idea, que 3. ustedes se vayan solucionando esos temas. Comunicación Disculpa, efectiva. no te alcancé a escuchar. No te alcancé a escuchar lo que me dijiste. Lo que pasa es que yo perdí la conexión y me llegara la invitación. Y mi señora está en el grupo de Juan Pablo Albornoz, Amelia Araya. Y yo les consulté a ellos, me incorporaban y estuvieron de acuerdo porque eran 3. Entonces, No hay para problema. yo quedar en ese grupo, el mensaje al que está ahí del ¿Hay alguien? de hospedador también. Perfecto. ¿Hay alguien que esté sin grupo? Muchas gracias. Don Víctor, ¿aló? Hola. Don Víctor Huiquimilla me dice si está en algún grupo porque se le cayó el sistema. Víctor. Huiquimilla. Paulina, ¿cuántos tienen en el grupo de ustedes? 4. Entonces incluyan a don Víctor, por favor. ¿Puede ser? A ver, 1, 2, 3, 4. 5 seríamos. 5 seríamos nosotros. Estaría Gilén, Víctor Barriga, Gladys Albornoz y Ramón Gatica. Ahí están todos. Gladys Albornoz. Pero tienen que nombrar, pues. Que no sé qué están hablando. ¿Alguien más está sin grupo? Yo les recomiendo que coloquen todo en el foro y aquellos que queden sin grupo lo solucionamos por foro. Eso vamos a hacer entonces, ¿ya? Están básicamente todos armados y si alguien quedó sin grupo en el foro consulta lo dice y lo solucionamos al tiro. ¿Les parece? Así que bueno, empodérense, ustedes van a hacer el próximo programa de gobierno. Entonces el miércoles tenemos con el foro con usted. Exacto, y así resolvemos cualquier duda. ¿Ya? Bueno, ya llegamos al final de la clase. Fue un gusto conocerlos y nos vemos el miércoles cualquier duda, ¿ya? Que esté muy bien. Chao. Chao, chao. Buen fin de semana para todos. Chao. Chao.